Que el Señor les bendiga, iglesia. Reciba un saludo de parte de nosotros como Iglesia Unidad en Cristo, no solamente nuestra familia que nos está viendo a través de nuestra plataforma Facebook y que nos va a ver a través de YouTube también si ya se ha suscrito al canal, sino también a cada uno de ustedes que se agrega y se suma a ver esta transmisión durante cada semana. Y bienvenidos a este día tan especial. Este día que el Señor ha hecho para que usted y yo nos alegremos en el Señor, para que podamos disfrutar aún a pesar de la ausencia física de otros hermanos. Estamos presentes en el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y qué bueno que estás acá viendo nuestra transmisión el día de hoy. Y te invito a que vayas a tu Biblia, puedes tomar tu Biblia, ten un libro o una libreta para tomar tus notas. En la parte de aquí arriba, en la descripción del video, vas a encontrar el link para ir a la aplicación de YouVersion, donde puedes descargar las notas de este mensaje. Y no solamente eso, tú puedes hacer tus propias anotaciones ahí si tienes la aplicación de la Biblia. Ya puedes entrar solamente, poner el nombre de nuestra iglesia o poner ese número que está ahí o dar clic solamente a ese link y ahí entrarás al material de la predicación de esta mañana y de esta tarde. Así que bienvenido nuevamente, gracias a Dios por estar acá. ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y acompáñame en esta oración y dile: Señor, gracias por dejarme escuchar tu palabra en esta hermosa mañana. Que la meditación de tu palabra sea de aliento para nuestro corazón. Que los dichos, Señor, de mi boca te glorifiquen a ti y que tu palabra sea la que recuerde nuestro corazón y nuestra mente y que podamos hacer algún cambio si es necesario en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, de vivir o en alguna actitud o algo que tenemos que dejar. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Y mientras estás buscando ahí en tu Biblia, en el libro de Santiago, el capítulo número 5, vamos a ver del verso 7 al 11. Mientras lo buscas, déjame decirte algo. Durante estas semanas, no sé cuál ha sido tu percepción de la realidad que nosotros estamos viviendo. No sé cuál sea tu punto de vista en medio de tantas cosas que has escuchado, en medio de tantas cosas que has visto, las cosas que has escuchado en las noticias, quizás tus propias conversaciones. Pero yo he notado algo en esta semana y es que la gente, quizás nosotros también como iglesia, estamos, a veces las personas las he notado como desanimadas. Las he notado ya cansadas de todo este tiempo que nosotros llevamos viviendo, estos 3 meses que llevamos en aislamiento, esto que pensamos que iba a durar unas semanas, quizás un par de meses o un mes. Llevamos ya más de 3 semanas y eso ha sido difícil para afrontar socialmente, familiarmente, a nivel de la iglesia del Señor en todo el mundo. Han sido tiempos difíciles y podríamos decir que la mayoría de las personas está cansada, está desesperada, está impaciente por el contexto que nosotros vivimos. Hay gente que el cambio le ha afectado, hay gente que le ha afectado el estar encerrada, hay gente que le afecta el estar sin trabajo, obviamente, pero han sido cosas que detonan en la vida interior de nosotros como seres humanos y se nos está acabando la paciencia. Y eso es importante que lo veamos porque las personas, al aumentar esa impaciencia, también usted vio que esta semana el número de contagios se dio a la alta y así en los otros países donde se ha dado este contagio, cuando la impaciencia llega, cuando la gente está saliendo, cuando está desobedeciendo las normas sanitarias, los contagios también van en aumento y eso no es lo que nosotros queremos, eso no es lo que nosotros esperábamos durante este tiempo de dificultad. Así que tenemos ya 14 semanas, esta es nuestra semana 15, 16 predicando. Y vamos a brincar unos capítulos adelante. Estábamos en el capítulo número 4, vimos el capítulo número 3, hemos ido casi par a par, sección por sección, pero hoy vamos a ir al capítulo número 5, del verso 7 al 11, porque este es un pasaje que hemos leído en esta semana y que habla de eso que hemos visto en la lectura social, en la lectura quizás también de nuestra congregación, en la lectura familiar y que tiene que ver con la paciencia. Y déjame decirte esto, amigo, amiga que nos ves, hermano, a veces el mayor paso de fe que tú y yo podemos dar en nuestra vida familiar cristiana, en nuestra vida personal, es solamente esperar. ¿Oíste bien? El mayor paso de fe. A veces pensamos la fe tiene que llevar a hacer algo y es verdad, pero a veces el mayor acto de fe que tú y yo podemos dar es poder quedarnos en la espera de lo que nuestro Dios va a hacer. Esperar cuando las cosas no se están moviendo a la velocidad que nosotros quisiéramos. Esperar cuando las cosas no pasan como nosotros quisiéramos. Por eso hoy vamos a hablar de una fe
que espera con paciencia. Una fe que espera pacientemente. Anótalo ese título, si estás en las notas ya ahí viene, pero toma nota de esto y acompáñame a leer este pasaje del verso 7 al 11, sígueme en la lectura que vamos a hacer y quiero leer primero esta sección del 7 al 11 y escucha y ve qué conceptos, qué palabras saltan a tu mente a la hora de hacer esta lectura. Dice el verso 7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias del otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Verso 8, ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, comienza el 10, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y termina el verso 11 diciendo, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y esa es la sección donde vamos a pasar algunos minutos hablando y viendo qué es lo que Dios quiere decir a nuestro corazón en esta mañana y en la tarde, en lo que entremos, porque vamos a aprender a cómo esperar pacientemente, a cómo tú y yo podemos entender que estas lecciones de la paciencia son de las más difíciles de poder aprender, no solamente como hijo o hija de Dios, sino como seres humanos. Porque es difícil, sobre todo en la niñez y sobre todo con las personas inmaduras. Es difícil con cristianos inmaduros ser pacientes. Es ese niño, ¿verdad? Es esa persona inmadura, ese cristiano inmaduro que está preguntando constantemente, ahora sí como el burrito de Shrek, ¿y ya llegamos? ¿Y ya llegamos? ¿Y ya llegamos? ¿Y ya es ahora? Y entonces estamos haciendo estas preguntas y Santiago nos va a hablar hoy de cuándo, por qué y cómo ser pacientes de acuerdo a esta sección que estamos viendo en la palabra de Dios. Cuando las cosas pensamos en nuestra propia opinión que no están pasando cuando deberían de pasar o a la velocidad que deberían de acontecer en nuestra vida. Ahora, la realidad es que cada uno de nosotros hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida esperando muchas cosas. Quizás llevamos años esperando que se resuelvan algunas circunstancias, que sea el favor en algunas áreas de nuestra vida. Pero en las cosas triviales de la vida, por ejemplo, has pasado tiempo en los bancos esperando, en la fila de las tortillas, has pasado tiempo también en consultas, has pasado tiempo viajando, manejando en carretera, en mucho tiempo de cosas. Sin duda este tiempo del COVID-19 ha sido un tiempo donde has tenido que pasar tiempo también en tu casa esperando a que las cosas cambien y no nos gustan los retrasos. Quizás no te gusta comer tarde, te desesperas cuando ya es tu hora y no has comido. Quizás no te gusta esperar por una persona, pero la realidad es que nosotros esperamos muchas cosas en la vida. Y hoy queremos ver a través de esta sección de la Biblia una fe que espera con paciencia, una fe que es paciente. Y hay seis veces donde en esta parte tan pequeña que leímos, donde Santiago está transmitiendo entonces las palabras que tiene que ver con esperar, que tiene que ver con paciencia y que tiene que ver con perseverancia, porque Santiago quiere transmitir eso a sus destinatarios finales. Dios quiere transmitir esto a nuestra iglesia en esta mañana y en esta tarde, el que podamos ser pacientes en él. Y entonces Santiago, inspirado por Dios, nos da 3 ejemplos de paciencia, nos da 3 ilustraciones y nos da 3 lecciones sobre esto que es difícil de aprender, que es la paciencia. Y nos da el ejemplo de los agricultores en sus ejemplos, ilustraciones y lecciones, nos da el ejemplo de los profetas y nos da el ejemplo de un hombre llamado Job, que vamos a ver en esta mañana. Y ahora, quiero que te preguntes entonces, he puesto a manera de preguntas en las notas que vas a estar viendo ahorita aquí en la pantalla, porque vamos a ver en el capítulo 5, si estás ahí conmigo, ve al verso 7, y vamos a ir leyendo algunos versos de este capítulo. Pero ¿cuándo esperar pacientemente un acto de fe? ¿Cuándo esperar? Anota esto, primer lección, primer ejemplo que nos da. Debemos de esperar, hermanos, con paciencia, cuando
las circunstancias que nos están rodeando no las puedes controlar. Cuando las circunstancias son incontrolables, muchas cosas en tu vida, déjame decirte que no las vas a poder controlar. No está en ti el poder hacerlo. Ahora, esto aplica obviamente en la pandemia donde nos encontramos en nuestro país y en el mundo. No podemos controlar la cura, no podemos controlar las cosas que están pasando. Entonces dice Santiago en el verso 7 y 8, ve ahí con tu Biblia y ve lo que dice. Él nos da el ejemplo de un agricultor, donde él está hablando de un panorama donde él no puede controlarlo. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Y él dice, piensa en el agricultor que con paciencia espera las lluvias del otoño y la primavera, con ansias espera que maduren los cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Solamente en este versículo 6 veces se menciona la palabra paciencia, esperar. Entonces tú puedes estar diciendo, bueno, es que, y eso es el pensar en algunos niveles teológicos, decir, es que estas son las señales del fin. Estas son ya las señales últimas finales. Jesús está por venir por su iglesia y es verdad que Él va a venir, pero Santiago nos lleva a pensar que mientras se está dando esa espera, tú y yo debemos de mirar a los agricultores. Es lo que dice Santiago. Sí, la venida del Señor es inminente. La venida del Señor está pronto, pero Santiago nos lleva a pensar y decir, ve a los agricultores, mira su ejemplo, porque la agricultura requiere de muchas cosas que el agricultor no puede controlar. Para empezar, él no puede controlar el crecimiento de la planta. Él lo que hace es que abre la tierra, la prepara, planta la semilla, pero después de que es plantada y que la está regando, él tiene que esperar, y tiene que esperar, y tiene que esperar, y tiene que esperar. Y esa es la lección que tenemos que aprender de él hasta que la cosecha sale. Y entonces él tiene que desahijar la tierra, él tiene que prepararla, tiene que podarla, tiene que regarla. Pero hay cosas que el agricultor no controla, además del propio fruto. Él no controla las estaciones del año, él no controla el clima, él no controla los precios en el mercado, él no controla a la persona que va y recoge el fruto y lo lleva hasta donde lo venden. Entonces nosotros tenemos que tomar ese pensamiento que está hablando Santiago y esperar como él requiere fe. Esperar como él. Todavía a veces nosotros estamos tratando de controlar las situaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Si usted se está preocupando de más, quiere decir que usted y yo estamos tendiendo a controlar las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y eso genera una tensión. Y Santiago dice, es inútil, iglesia. Es absurdo que tratemos de controlar algo que escapa de nuestra fuerza, de nuestras manos. El agricultor no lo hace. Nosotros tenemos que esperar y confiar en el Señor. Ese es el primer ejemplo que nos da, cuando las cosas son incontrolables. Segundo ejemplo, ¿cuándo debemos ser pacientes? Pues él habla también acerca de otra cosa y dice, debemos de esperar con paciencia cuando la verdad no es popular. Hablamos del agricultor y ahora en este punto, cuando la verdad no es popular, debemos ser pacientes, porque él toma el ejemplo de los profetas. Y es que este próximo verso, hermano, a veces como seguidores de Jesús nos lleva a pensar que debemos de decir la verdad. Siempre debemos de decir la verdad, incluso cuando la gente no le guste escuchar la verdad. Ahora, tome en cuenta, decir la verdad no es decir tus verdades. No es lo que nosotros entendemos como le voy a decir sus verdades. No, Santiago no está pensando en ese tipo de verdades. Santiago está pensando en la verdad de la revelación de la palabra de Dios, en la verdad del pensamiento de Dios para nuestra vida. Dice, tienes que decir la verdad cuando la gente no le guste, cuando la gente lo niegue, cuando a la gente le prefiera escuchar mentiras que satisfagan su curiosidad, su intelecto y sus deseos. Aunque no la quiera escuchar, debemos de decir la verdad. Aunque la gente prefiera, déjeme decirte, amigo, amiga, creer más mentiras que verdades. Y él usa el ejemplo, ve conmigo allá el verso 10 y aparte del 11, donde dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y esos profetas hablaban la verdad del Señor. Honramos en gran manera a quienes resistieron con firmeza en tiempos de dolor. Ahora, el deber de los profetas era decir la verdad,
El deber de los profetas era llevar a las personas a cambiar su forma de vida. El deber de un profeta era que el corazón de su pueblo que lo escuchaba volviera su corazón a Dios, volteara a mirar de nueva cuenta a Dios, restaurara su relación con Él. Y él debe ser un profeta predicando la verdad, aunque las personas sean diferentes, aunque las personas de su pueblo no cambien su comportamiento, porque el problema es que mucha de la gente que escuchó a los profetas se resistía al cambio. Se resistía, incluso cuando era bueno para ellos, se resisten a cambiar. No nos gusta el cambio, no nos gustan las diferencias. Y cuando sugieren cambios o alguien sugiere un cambio, con frecuencia nos resistimos a esas sugerencias. Y eso es el mundo de los profetas durante el tiempo del Antiguo Testamento. Así que los profetas entonces tuvieron que lidiar y tuvieron que batallar con muchas declaraciones impopulares de la gente, con muchas cosas que decían las personas que no eran tan queridos por todo el pueblo, porque ellos denunciaban las cosas que tenía que decir de parte de Dios. Eran mensajeros solamente de Dios. Abrían un mensaje, lo comunicaban y la gente debía de obedecer lo que el Señor decía. Muchas veces cada uno de esos profetas fueron difamados. Muchas veces ellos fueron criticados, muchas veces fueron lastimados, muchas veces no fueron reconocidos por su pueblo, incluso no eran ni populares ni conocidos, eran al contrario, personas que estaban ahí a veces marginadas por el mismo pueblo, que no eran populares, y eso es desalentador, eso desanima. Y déjeme darle un consejo: si usted quiere ser popular en la vida, pues no sea un mensajero, no sea un mensajero de Dios. Porque el mensajero tiene que llevar esa verdad, al igual que el profeta, porque su trabajo era consolar a las personas que estaban afligidas, pero también era afligir a aquellos que se acomodaban mucho a la dinámica social, que se acomodaban a su estilo de vida, y moverlos y sacarlos de su espacio de confort para que hicieran lo que el Señor estaba demandando de ellos. Los profetas, como resultado, no eran a veces populares, y a veces la verdad que estaban predicando, aunque era verdad, aunque era de Dios, no era tan popular cuando ellos estaban predicándola. Pero ellos tuvieron que ser pacientes, dice Santiago. Como los profetas tienen que ser pacientes. Nosotros como pastores debemos ser pacientes. No está permitido que como pastores seamos impacientes. Y tenemos que ser pacientes. Cuando desde este lugar nosotros hablamos de los prejuicios que existen en la iglesia, cuando hablamos de el racismo que también se da, o cierto tipo de favoritismo dentro de las personas, cuando hablamos de nuestra manera de hablar como iglesia, de nuestra manera de enojarnos, de nuestra manera de cómo llevar nuestra vida cristiana, a veces eso causa incomodidad. A veces eso causa decir, bueno, ¿y por qué están predicando de eso? ¿Por qué no están predicando de otra cosa? Pero déjeme decirle que durante este tiempo he recibido varias llamadas y varios mensajes donde la gente que se ha comunicado conmigo, que no es de la iglesia, y que me dice: pastor, escuché tu predicación, qué bueno que hablaste de este tema. Y algunos mensajes, no le puedo decir que son montones, pero he recibido al menos 3, 4 mensajes, entre mensajes y llamadas, donde la verdad los hace sentir incómodos. Pero esa incomodez también puede generar un cambio. ¿Qué se supone que debería de hacer como pastor? Dice el Señor: decir la verdad en amor, amar a todos y ser paciente con las personas que están escuchando el mensaje. No se permite ser impaciente como pastor. Tengo que ser paciente con todos, incluso cuando estamos tratando de ayudar a una persona a que cambie, a que se fortalezca, a que madure en su caminar con el Señor, y esta persona no quiere. Debemos de ser pacientes. ¿Alguna vez usted ha tratado con alguna persona donde su opinión no es la correcta y usted le ha tratado de cambiar de parecer? Sin duda creo que es verdad. Nosotros a veces pensamos que no se puede, pero tenemos que ser pacientes como los profetas. En la Biblia, esta parte si usted busca esta palabra, la palabra que sugiere Santiago para paciencia tiene que ver con macrotumeo, una palabra en griego que tiene que ver con el ralentizarse, y usted lo puede entender con algo que tarda en elevar su temperatura, algo que tarda en calentarse, algo
que nosotros llamamos cuando te enojas muy rápido es de mecha corta. Pues Santiago, su pensar es que tú y yo seamos de mecha larga, que tú y yo podamos ser pacientes y lento para poder calentarnos. No se quejen unos con otros, dice el verso 9. El pensar de Santiago es decir, no se quejen, no se estén juzgando, porque ya el juez está a la puerta. Entonces nosotros necesitamos esperar ese acto de fe cuando las cosas no las podemos controlar, cuando la verdad tenemos que decirla aunque no sea popular, pero también ser pacientes cuando el dolor que estás pasando es insoportable o no lo puedes explicar, que es inexplicable. Las circunstancias son incontrolables, pero las personas que estamos pasando a veces pasan por dolores que a veces no tiene explicación, que a veces no se puede soportar en nuestra carne, y entonces nosotros necesitamos paciencia para pasar ese dolor o esa herida o ese sufrimiento por el cual vivimos. Y Santiago toma el ejemplo de un hombre que quizás has escuchado, de nombre Job, donde él dice, usted conoce la historia de Job. Job era un hombre perseverante, era un hombre rico, era un hombre que le iba muy bien, pero de un día al otro, Job cambió su vida drásticamente, perdió todo lo que tenía, perdió sus empresas, perdió su ganado, su riqueza, su familia, todo lo que poseía, lo perdió. Le cayó una enfermedad terrible, dolorosa, terminal, fatal. La condición de Job era de muerte y literalmente perdió todo, pero él temía a Dios, él amaba a Dios y él sirvió a Dios. Sin embargo, aunque lo amara, le servía, tenía una devoción a Dios, sin embargo perdió todo en un día. Y esa es una de las preguntas que la gente se está haciendo hoy. ¿Por qué las circunstancias no cambian si Dios es amor, paciencia, misericordia, bondad? Fue una prueba para la vida de Job y sin embargo en todo este tiempo Dios lo estaba probando, Dios lo estaba refinando, permitiendo que Job fuera probado en su vida. Tu hombre Job, le dice Satanás ahí en el capítulo número 1, la única razón por la que está sirviéndote es porque tú lo has cercado de protección y de perseverancia. No conoces a Job, le dice el Señor, no lo conoces. Y en Santiago, en el verso número 11, nos está diciendo, por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia, un hombre que perseveró, y pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de su ternura y de su misericordia. Tenemos que ser pacientes aun cuando el dolor está en medio de nuestra vida y no lo podemos explicar. Si tú sigues la historia de Job, nos está diciendo que Dios restauró todo lo que tenía al doble. Al doble de lo que tenía, el Señor le restauró eso. Pero hay que ser paciente durante el dolor. Lo único que le quedó a Job fue su esposa, que creo que no fue el mejor apoyo que puede tener una persona, y le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pero Job está siendo paciente. Y durante 37 capítulos Job está hablando a sus amigos, está hablando Job, Dios se mantiene callado, no dice nada. Y cuando Dios abre la boca, Él no empieza a darle las explicaciones a Job de su sufrimiento, de sus problemas. Él empieza a hablar de lo que Dios es y que su carácter no cambia a pesar de las cosas que nosotros estamos pasando. Aunque Él me matare, dice, confiaré en Él. Él no había sido testigo de la resurrección de Jesús. Incluso ponen a Job como uno de los primeros libros, el primer libro escrito. No tenía antecedentes de nada más. Y entonces él tiene esa convicción de que aun que él muriera, Dios lo podía resucitar. A veces nosotros no vamos a poder resolver nuestros problemas. A veces tú y yo no vamos a poder aliviar nuestros dolores, pero tenemos que ser pacientes. Cuando las cosas no las controles, cuando tengas que decir la verdad y cuando haya un dolor en tu vida que esté llegando. Y en este tiempo en el que tú estás siendo paciente, hay cosas que no debes recordar. Esos fueron los 3 ejemplos. Y déjame darte estas ilustraciones, porque hay cosas que no se te tienen que olvidar durante este tiempo. ¿Qué debes de recordar cuando estás esperando en Dios? ¿Qué debes de recordar cuando estás en problemas, cuando estás en presiones, cuando no podemos salir de nuestro hogar por esta pandemia y se va a prolongar quizás por más meses y se demora el que tú y yo podamos reintegrarnos a la vida que teníamos antes socialmente o a las cosas que hacíamos? Santiago nos dice
que hagamos esto para que nos ayude a ser paciente. Recuerda, hermano, anota esto, recuerda que Dios tiene el control. ¿Qué recordar mientras esperas en Dios? Recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto del coronavirus. No tenemos ciencia cierta de cuánto tiempo más vamos a tardar, pero sí sabemos esto, y es que Dios tiene el control. Y es que a Dios no le escapa nada. Y es que esta promesa está 3 veces en el verso 7, 8 y 9. Tú puedes ver estas palabras. Tengan paciencia mientras esperan, dice el verso 7. Deben ser pacientes, dice el verso 8. Miren, el juez ya está en la puerta en el versículo número 9. ¿Por qué 3 veces Santiago dice que el Señor va a regresar? Porque esa es la prueba definitiva de que Dios tiene el control de las cosas, porque Él va a regresar. Mira, el hecho de la historia es que es la historia de Dios también, es que Dios está posicionado a la par de nuestra historia. El Señor no escapa a esta pandemia, el Señor sabía que iba a pasar esto, porque Él conoce el corazón del ser humano, Él conoce la perversidad de la humanidad, Él conoce los deseos del corazón del ser humano. Y el Señor tiene esto en sus manos. El Señor tiene a todo el mundo en sus manos. No hay nada que escape. En la mañana escribía algo para los líderes de hogar de la congregación y decía: Jesucristo también murió por una iglesia sin mancha, pagó por su precio, pero también murió por una iglesia para que pudiera disfrutar los cultos en sus transmisiones en línea. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no escapa a Dios ningún contexto que nosotros podemos pasar. Y un día Jesús regresará. Y usted puede decir amén de eso desde su casa. Un día Jesús va a regresar, no sabemos cuándo, pero la Biblia habla más sobre esa segunda venida de Jesús que sobre la primera. La Biblia habla más sobre esa segunda venida que sobre la primera, y Santiago está yendo a un punto y él dice: aunque la situación pueda estar fuera de control y lo que esté pasando no sea tan popular y lo que tengamos que decir tiene que ser la verdad y sea doloroso lo que estás pasando, nada más allá del control de Dios está pasando, porque Él lo tiene en control. Nada más de lo que Dios puede controlar. Él dice que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios nunca llega tarde. Así que esto que estamos pasando como iglesia, que estás pasando en tu matrimonio, en tu familia, que estamos pasando en la sociedad, no escapa al control de Dios. Así que primero necesitas recordar que Dios tiene el control, pero después necesitas recordar que esa paciencia tiene una recompensa. Tienes que recordar que la paciencia, Dios recompensa esa paciencia, que hay una recompensa. En el verso 11 dice: hermanos, en gran manera, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. En otras palabras, está diciendo Santiago, vale la pena ser paciente, hermano. Tenga en cuenta que esta palabra tiene bendición, dice Santiago. Que hay bendición en nuestra vida, que el ser paciente trae una bendición, y no solamente una bendición en la eternidad, sino una bendición en nuestro tiempo presente, porque el ser paciente nos bendice al no cometer tantos errores por apresurarnos a poder hacer toda clase de decisiones apresuradas y tomar decisiones en nuestra vida que nos alejan de alcanzar los objetivos de nuestra vida, que nos alejan de cumplir el propósito para el cual Dios nos ha establecido, que nos impiden el llegar a cumplir la asignación para la cual Dios nos ha dotado y nos ha autorizado. Cuando eres paciente, déjame decirte, vas a ser honrado por otras personas, porque vas a esperar el tiempo del Señor. Cuando eres paciente, tú vas a tener relaciones más felices. Cuando eres paciente, vas a tener bendición. Cuando eres paciente, vas a tener beneficios en tu vida. Gálatas 6, en el verso 9, Él nos invita a decir, Pablo: así que no nos cansemos. ¿Y de qué no nos vamos a cansar? De hacer el bien. Porque a su debido tiempo, dice el apóstol Pablo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así que si tú crees que has esperado demasiado, la invitación es a que sigamos esperando en el Señor, porque Dios recompensará nuestra paciencia. Hay bendiciones en tu carácter en este tiempo del COVID. Hay bendiciones en tu vida, hay bendición en tu familia, hay bendición en nuestra iglesia en este tiempo de pandemia, porque estamos esperando en el Señor y Él lo va a recompensar. Y si el panorama es difícil, recuerda lo que dice Mateo en el
capítulo 5, verso 11 y 12, donde habla, dice: Dios bendice o bienaventurados son ustedes cuando la gente les hace burla, los persigue, miente acerca de ustedes y dice toda clase de mal contra ustedes en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Grande es tu recompensa en el cielo, hermano, así que no te desesperes, sé paciente. Hay impaciencia, pero Dios recompensa tu paciencia. Es impaciente. Ayer que fuimos a comprar nuestra despensa para la semana y miraba que mucha gente trae su cubrebocas, pero miraba a otras personas que no tenían cubrebocas y las dejaron entrar, y eso impacienta porque están pasando al lado tuyo, y cuando escuchas a alguien toser y no trae su cubrebocas, eso te irrita. Pero nosotros debemos ser pacientes en medio de todas las circunstancias que estamos pasando. Cuando algo no sucede mientras el tiempo está pasando y donde tú lo estás esperando, antes de que termine en una crisis, antes de que alguien te critique, antes de que te estén atacando, antes de que alguien diga que no vale la pena lo que estás haciendo, tienes que pensar si vale la pena renunciar a esa recompensa eterna que viene por resultado de esperar en el Señor. Cuando tú no te defiendes, cuando eres paciente, cuando no te defiendes ante la crítica, ante lo que la gente está diciendo de ti, nos parecemos más a Jesús, porque Jesús no dijo nada cuando fue crucificado en aquella cruz. Fue paciente y el Señor le dio la victoria y resucitó al tercer día. Así que recuerda eso, no se te olvide. Y recuerda esto también, que esto que estamos pasando, tercer cosa que debes de recordar, es que esto que estás pasando y que pasamos no es el final de la historia. Ya te lo había dicho anteriormente, esto no es el final. Aquí no se acaba todo. Debes recordar que la historia está en las manos de Dios, que Él tiene el control, y este ejemplo debemos de tomarlo de la vida de Job. No era el final que dije hace un momento, el final de su historia. Fue mucha pérdida, fueron muchas cosas que llegaron a su vida, pero ve conmigo el versículo 11, en la segunda parte, donde dice: pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Estamos al final de la historia de Job y podemos ver eso y decir: al final de la historia de Job, el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Cuando hay retrasos en tu vida, cuando hay cosas que no se están dando en el tiempo, el retraso no es una negación de Dios. El retraso no es Dios diciéndonos que no se va a cumplir. Un retraso es una sala de espera donde tenemos que pasar, y que muchas de las veces, si no es que todas, tenemos que sentarnos en esa sala de la espera de Dios, porque tú tienes prisa y Dios no tiene prisa. Pero aunque no puedas ver, Dios está obrando. Aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Santiago está diciendo: mientras tú y yo estamos esperando, Dios está trabajando. Aunque tú y yo no veamos que los contagios disminuyan, Dios está trabajando, dotando de sabiduría a los científicos, a los médicos, a los epidemiólogos, infectólogos, para que descubran la vacuna para esta pandemia, para este virus. Aunque tú y yo no lo podamos ver y creamos que no está pasando nada en nuestra vida, Dios se está transformando, a menos que tú seas el obstáculo para que Dios no te madure y no te crezca y no te lleve al siguiente lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos. Seríamos la única barrera. Dios está trabajando, y mientras estamos esperando, el Señor está trabajando. Recuerde al agricultor, hermano, hermana. Recuerda al agricultor, mientras está esperando la cosecha, él no puede ver lo que está sucediendo debajo de la tierra. Él no puede ver, él solamente ve la tierra, pero tiene la fe de que ha plantado la semilla, de que la está regando y que a su tiempo dará un fruto. Entonces, no podemos ver lo que está pasando debajo de la tierra, pero sabemos que Dios está obrando a favor nuestro, de nuestra iglesia y de nuestra familia. Hace unas semanas mi esposa compró una planta. Y esa planta es una planta que a ella le gusta mucho. La compró. Fuimos a un vivero, compramos esa planta, la pusimos, bueno, la puso ella, y la empezó a regar. Y ayer que estaba viendo yo, que estaba terminando de repasar mis notas, vi en el cuarto donde ella la tiene y lleva un pequeño retoño. Yo no lo vi cuando la compramos. No sé si ella lo notó,
Pero hubo un crecimiento y hubo un resultado, hubo un trabajo, porque sabía que la naturaleza, obedeciendo a la estructura de Dios, va a dar un fruto y va a dar un resultado. Y puede usted leer esto, le doy estas citas para que las anote, no van a aparecer en la pantalla, pero están en el bosquejo de YouVersion. Filipenses 2:13 dice: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Romanos 8:28 dice que todas las cosas cooperan para bien para nosotros como hijos de Dios. Jeremías 29:11 dice que los planes que Dios tiene son planes de bien, son planes buenos y no malos, para darnos el fin de esperanza y de un futuro. Entonces el corazón de Dios es hacer algo en este tiempo, pero tú y yo necesitamos ser pacientes y recordar que el Señor tiene el control en sus manos, que el Señor está controlando todo, que el Señor nos va a recompensar la paciencia y que esto no se va a acabar aquí donde nosotros estamos. Así que déjame terminar con estas 3 lecciones que tomamos también de este ejemplo. ¿Cómo confiar en Dios mientras espero? ¿Cómo confiar en Dios? Vamos a ver estos 3 ejemplos. Recuerde, un agricultor, un profeta y Job. Y cada una de estas cosas que usted va a notar tiene que ver con estos personajes. Usted ni yo necesitamos esperar. Como el agricultor necesita esperar expectantemente. Usted y yo necesitamos esperar con paciencia, confiar en Dios mientras espero, pero necesitamos, como el agricultor, esperar con una expectativa. Diga conmigo, expectativa. La expectativa es lo que esperamos, la expectativa es lo que pensamos que va a suceder. ¿Qué hace un granjero? Yo le pregunto, hermano, hermana, amigo que nos ves, ¿qué hace un granjero mientras espera? Diga ahí en su casa, diga algunos comentarios, ¿qué hace un granjero mientras espera? Él está esperando la cosecha, pero déjeme decirle que él no llega y se sienta o se recuesta en una hamaca o se sienta debajo de un árbol y se sienta y dice: ¿será que sí va a crecer? Ya van 10 días que planté 10 hectáreas. O regué el jardín o podé el jardín. ¿Será que va a crecer? No, él está a la expectativa de cuánto fruto va a recibir, de cuál es el cambio que va a producir, de qué es eso que Dios ha hecho debajo de la tierra, que va a nacer en un fruto que va a ser de bendición para su vida. Y Santiago dice: sé paciente, hermano, un poco más, porque como el agricultor tienes que tener la expectativa de lo que Dios está por hacer en tu vida. El Salmo 135, él nos dice: yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Así que no estés dudando de lo que Dios va a hacer, sino que está a la expectativa de qué es lo que el Señor va a decir. No esperes menos del Señor, espera que va a ser más. No pienses que te vas a quedar donde mismo. Piensa que Dios te va a llevar a tener más fe, a tener más devoción a Él, a querer regresar para servir al Señor, a no regresar solamente para ocupar una banca, una silla o un lugar, sino para poder predicar la palabra del Señor, para poder compartir su evangelio y que redunde en un fruto para ti y en un fruto para el reino de Dios. ¿Qué estás esperando que Dios haga? ¿Qué es aquello que tú has esperado y que llevas años esperando de parte de Dios? Que transforme tu matrimonio, que te transforme a ti, que transforme a tu familia, que transforme a tu familia extendida, que alguien se agregue a la familia de Cristo. Bueno, déjame preguntarte esto: ¿realmente estás esperando que Dios lo haga? ¿O estás orando y como ese agricultor quizás, ¿será que va a pasar? ¿Será que el Señor lo puede hacer? Una mujer cuando está embarazada, él está haciendo todo tipo de cosas durante esos 9 meses, preparándose para ese bebé. Hasta hay baby shower que le hacen, y teje, y compra, y se prepara. No vas a esperar hasta el día que nazca para decir: ay, tengo que llevarle un cambio de ropa al hospital, una cobija, pañales. Y hasta ese día tienes que ser expectante, prepararte de lo que Dios va a hacer. Muchas veces pensamos que tú y yo estamos esperando la respuesta de Dios y que estamos esperando, pero no nos damos cuenta que es Dios quien nos está esperando. Y a veces tú piensas: Señor, estoy esperando, pero Dios está diciendo: pues yo también te estoy esperando, hijo. Tienes que activarte. No estás listo para manejar esto.
Buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Usted dice, ¿por qué no avanzo? Tenemos que estar listos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra fe, para poder ir a donde Dios quiere que nosotros le llevemos. Abraham salió de Ur de los Caldeos. No estaba listo para saber a dónde iba. El Señor le dijo, sígueme, es lo que basta. Abraham lo siguió. Y en el paso, cuando su corazón estuvo listo, le dijo, vas a ser padre de millones y de multitudes. Así que como el agricultor espera a la expectativa, pero como el profeta necesitas esperar y ser paciente. Siguiente cosa, sin quejarte. Como el agricultor espera con expectativa, pero como el profeta espera en ese tiempo sin quejarte. Lamentaciones 3:26 dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Es bueno esperar en silencio. Santiago aconseja en el verso 9 diciendo, no se quejen unos con otros, o sea, guarda silencio. Es difícil estar tranquilo cuando se está con mucha presión, cuando se está frustrado, cuando se está enojado y estamos con un montón de emociones en nuestras cabeza y nuestro corazón porque las cosas no están sucediendo, y con frecuencia no nos importa esperar mientras tú y yo nos quejemos. Estás en una fila, sobre todo en este tiempo, manteniendo tu sana distancia. Estás con tu cubrebocas, que es difícil hablar, que es difícil respirar con el cubrebocas. Se está tardando mucho la fila y no falta alguien en la fila que dice, ya se tardó mucho, ¿verdad? Y nomás una cajera, y mire, tantas cajas que hay. Y entonces es fácil esperar cuando te quejas, es fácil esperar cuando me estoy quejando. Pero Santiago dice, como el profeta, como el ejemplo de ellos, debes de esperar pacientemente y sin quejarte. Estamos en una línea de tiempo para Dios, donde Él no ve marcas. El tiempo en Dios es lineal. Y entonces nosotros debemos de esperar con paciencia sin llegar a la queja. Pero si en la mañana usted se levanta quejando, si en la mañana usted se levanta enojado, lo más probable es que su día sea así y que usted termine ese día así. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, cuando no podemos hacer nada al respecto? Con frecuencia hacemos cosas que no deberíamos de hacer, decimos cosas que no deberíamos decir, actuamos de maneras en las que no. Pero dice Santiago, debemos ser pacientes y no desquitarte con alguien más. En este tiempo de encierro, de conflicto, de impaciencia, no te desquites con tu esposa, no te desquites con tu esposo, con tus hijos, con el perro. Porque con frecuencia cuando no manejamos eso, la consecuencia es que recaemos en nuestra familia. Entonces sé paciente en este tiempo, en lo que termina la cuarentena, pero no te quejes. No te quejes, espera lo que Dios va a hacer. Como el agricultor, espera expectante. Como el profeta, espera sin quejarte. Y como Job, anota esta tercera cosa, espera con confianza en el Señor. Espera como Job con confianza. Miqueas 7:7 dice, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Y Job modela esto durante este tiempo. Job es nuestro modelo cuando Dios no está hablando, cuando Dios no le está explicando por qué tiene tanto dolor, por qué tiene esta enfermedad terminal, por qué perdió a sus hijos, por qué perdió sus cultivos, por qué perdió su riqueza, por qué sus amigos son así, por qué su esposa está haciendo de esa manera. Él está esperando con confianza. Y en Job 14:14 dice, ¿puede los muertos volver a vivir? Es la pregunta que él se tiene, y es lo que te comentaba hace un momento. Probablemente Job es el primer libro de la Biblia, entonces él no sabía la historia, él no sabía el conocimiento que tú tienes, como Abraham, de que estaba seguro que si moría su hijo, el Señor lo iba a resucitar, sino que Job está viviéndolo en primera mano. Y él dice, si un hombre se muere, ¿puede volver a vivir? De ser así, dice Job, pensando en su mente, él está diciendo, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha, y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Tenemos que esperar, hermanos, en cualquier cosa de nuestra vida, que estemos esperando con la confianza de que Dios lo va a hacer. Este es un pasaje que tenemos que reconocerlo en este tiempo de pandemia en el que estamos viviendo, de que Dios va a obrar. Así que esperamos en silencio, esperamos con expectativa, pero tienes que esperar también con paciencia.
Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán, no fatigarán, como Reina Valera 60. Eso viene como resultado de una cosa: esperar en el Señor, de esperar con confianza. Si tú estás cansado, si tú ya estás fatigado, si tú ya estás enfadado, si no tienes paciencia, si estás agotado, si estás consumido debido a este tiempo que llevas de encierro, debes recuperarte esperando en el Señor, confiando en Él. Necesitas sanarte con su palabra, necesitas sentarte al terminar este tiempo, revisar estas notas, revisar este pasaje y poder decirle a Jesús que te ayude y que me ayude a poder esperar con confianza la respuesta del Señor, para que esta fe sea una fe que te ayude a esperar con paciencia. Déjame terminar preguntándote esto: ¿dónde necesitas más paciencia hoy? ¿En qué área de tu vida? ¿En qué aspecto de tu corazón? ¿Hay algunas circunstancias que estás controlando y que te ha llevado a una preocupación excesiva? ¿Hay cosas que no puedes controlar y estás frustrado porque no las puedes controlar? ¿Tienes una enfermedad terminal? ¿Estás infectado con este virus? ¿Hay escasez en tu hogar? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas en tu interior personalmente? ¿Qué es lo que esperas que el Señor haga? Dios tiene el control, hermano, hermana. Dios tiene el control. Amigo que nos ves, Dios tiene el control de tu vida, de tus circunstancias. Nada está más allá de su poder de Dios. Nada está más allá de lo que Él puede hacer. Debes de reconocer que Dios es más grande que el COVID-19. Debes de reconocer que Dios es más grande que cualquier virus, que cualquier plaga que pueda tocar esta tierra. Debes de reconocer que Dios tiene un propósito mayor que solo esta pandemia. Debes de reconocer que Dios todavía está sentado en su trono y que Dios está gobernando y está haciendo lo que Él siempre hace. Debes de recordar que Dios va a recompensar esa paciencia que estás teniendo. Un día más, una semana más, un mes más. Seguro que debes de recordar que Dios está trabajando aunque tú no puedas ver. Aunque no esté obrando, está obrando en tu salud, recuperándote quizás de alguna dolencia, restaurando órganos de tu cuerpo, trayendo sanidad a tu corazón, a tus heridas, a tu mente. Aunque tú no lo notes, el Señor está trabajando, pero deja que Él lo haga y sé paciente. Incluso aunque no lo estés viendo, Dios está trabajando. Así que ¿por qué no inclinas tu cabeza? ¿Por qué no oras al Señor? ¿Por qué no te conectas en una oración con el Señor? Y le pedimos su ayuda para que nos ayude a ser paciente. ¿Por qué no oramos, iglesia, y le decimos: Señor, ayúdanos a esperar comunidad en Cristo un mes más, una semana más, o el tiempo que debamos de esperar para poder reactivar nuestras celebraciones? Ayúdanos a esperar que la salvación llegue a mis hijos, a mis padres, a mi familia. Ayúdame a esperar el resultado de estos estudios de diagnóstico. Ayúdame a esperar que sane de una enfermedad que estoy atravesando. Sé sincero con el Señor y abre tu corazón a Él y dile: Señor Jesús, ayúdame a esperar a la expectativa de lo que tú puedas hacer. No como un agricultor que duda si lo que ha plantado nacerá. Prepárame en mi corazón para poder recibir la respuesta mientras estoy esperando tu ayuda en silencio. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos, porque el quejarnos va a sacar muchas cosas que no somos, pero que a veces actuamos. Ayúdanos, Señor, a que podamos esperar con una confianza plena, profunda, solamente en ti. A poder estar quietos y a no sentir ansiedad y preocupación, a no ponernos nerviosos o inquietos por lo que está pasando o por lo que no está pasando en el mundo. Ayúdanos a plantar buenas semillas de paciencia en cada uno de nuestros corazones.
Y mientras tienes así tu cabeza inclinada y estás orando, déjame decirte algo. 3 veces en este pasaje, 3 veces en este pasaje dice Santiago que el Señor regresará algún día y Él lo hará. 3 veces Él dice que el Señor va a regresar. No sabemos por qué no ha vuelto ya, pero la Biblia dice que Dios está siendo paciente. Cierra tus ojos, mantente en esta oración. Y Él dice, está siendo paciente. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir una promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ti que me estás escuchando. No quiere que nadie sea destruido, no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos se arrepientan y vengan a seguir a Jesús. ¿Por qué está siendo paciente? Para darnos la oportunidad de abrir nuestro corazón a Jesús, para darnos la oportunidad de que tú, amigo, amiga que nos ves, puedas decidirte a seguir a Jesús. Él está siendo paciente y no ha regresado porque Él está esperando a que tú regreses a su corazón si te has alejado del Señor. ¿Por qué no vino el Señor ayer? Porque quizás si hubiera venido ayer, tu corazón, tu alma y tu vida se hubiera perdido. Por eso el Señor ha sido paciente. Y yo quiero preguntarte hoy, si tú nunca has invitado a Jesús a tu vida, si tú nunca te has animado a poder pedirle a Jesús que venga a tu corazón, que cambie tu vida, que te perdone y te transforme, hoy es un día. ¿Por qué no lo haces ahora? Y si tú quieres, dile ahí en tu corazón, dile en voz alta, dile: Dios, gracias por haber sido paciente conmigo. Señor, gracias por ser paciente y por no haber venido ayer y darme la oportunidad hoy, Señor, de poder reconocer que necesito de ti. Señor Jesús, yo quiero tener una relación contigo de amistad. Quiero que me perdones por mis pecados, por mis errores, por la manera en la que viví. Hoy me doy cuenta que necesito arrepentirme y depositar mi fe en ti. Hoy me arrepiento de esto, de haber ignorado que existías y no tomarte en cuenta en mi vida. Y deposito mi fe. Y yo creo que tú eres Jesús, que vino y nació en este mundo, murió en aquella cruz, derramó su sangre para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Yo recibo tu salvación y te hago hoy, por voluntad propia, el Señor y administrador de mi vida. He esperado demasiado. Y hoy estoy abriendo mi vida a ti, Jesús. Lléname de tu amor y enséñame el camino que debo seguir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, amigos que nos ven, deseo que esta meditación de la palabra del Señor haya animado tu corazón y que después de escuchar este mensaje tú reflexiones en las notas, repases durante la semana este mensaje y que puedas animarte en el corazón del Señor y esperar con paciencia. La paciencia tiene un resultado en esta vida y en la vida eterna. Así que vivamos este tiempo que aún resta, que ya es menos, con paciencia en el Señor Jesucristo. No te olvides, puedes enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro correo electrónico. Puedes hacer llamadas también al teléfono que está en la iglesia, está enlazado para recibirlas. Y tú puedes llamar y pedir más información sobre cómo seguir a Jesús, cómo ser más paciente. Tú puedes pedir ayuda si estás necesitando algo también. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y no se olvide. Medite en la palabra del Señor y comparta el mensaje para que pueda bendecir a la vida de otras personas. Y ore por aquellas personas que necesitan recibir el regalo de la salvación de Jesús. Que el Señor los bendiga y gracias por haber estado en esta transmisión de nuestra celebración el día de hoy. Dios les bendiga, iglesia y amigos.